Mi nombre es Carlos Eduardo López Candelejo. Soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Este trabajo es de la materia de física clásica con el NRC 7666. El tema que me tocó abarcar es el trabajo realizado por una fuerza, dirigida por el ingeniero Diego Orlando Proaño. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software. Trabajo realizado por una fuerza. Antes de adentrarnos en materia de trabajo realizado por una fuerza, debemos de saber qué es el trabajo, cómo está representado y cuáles son sus unidades. Bueno, el trabajo está representado por la letra W mayúscula. El trabajo es una magnitud física escalar que se representa con la letra W mayúscula, como dijimos, pero algunos autores suelen representar al trabajo con una T mayúscula. Las unidades del trabajo son joules o joules, y esta unidad se representa con una J mayúscula en el sistema internacional. Bueno, se produce trabajo solo cuando la fuerza aplicada tiene la misma dirección que el desplazamiento del cuerpo. Es decir, que cuando queremos llevar a nuestro cuerpo o objeto de un punto A a un punto B y aplicamos una fuerza que va en la misma dirección que nuestro desplazamiento, vamos a producir trabajo. Bueno, el valor del trabajo está dado por el trabajo es igual a la fuerza por el producto de la distancia. Dentro del trabajo realizado por una fuerza vamos a encontrar el término D minúscula es igual a X, que quiere decir que nuestro desplazamiento es igual a una longitud. También podemos encontrar que al momento de aplicarle una fuerza a un cuerpo vamos a poder producir un ángulo en algunos casos. Entonces, en este caso, podemos decir que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo formado por la fuerza y la horizontal. Bueno, eh, un joule equivale a newton por metro. El joule es el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton al mover un objeto a una distancia de 1 metro o a una distancia dada o definida, por así decirlo. Dentro del trabajo vamos a encontrar 4 tipos de trabajo, como son trabajo positivo, trabajo negativo, trabajo nulo y trabajo neto. El trabajo positivo hace referencia a cuando la fuerza aplicada actúa en el mismo sentido que el desplazamiento. El trabajo negativo, en cambio, hace referencia a lo contrario, a cuando la fuerza aplicada es de sentido contrario a nuestro desplazamiento. Podríamos decir en una forma coloquial que al decir que se opone nuestra fuerza quiere decir que puede que esté jalando el objeto a un lugar distinto al cual éste quiere movilizarse. El trabajo nulo. El trabajo nulo se lo puede dar cuando no se desplaza o cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento. Ahí no existe trabajo. Es decir, cuando nuestra normal forma 90 grados con nuestra horizontal. El trabajo neto, o también llamado trabajo total, es la suma de todos los trabajos realizados por cada fuerza que actúa sobre el cuerpo. Podemos tomar un pequeño y breve ejemplo, que es el siguiente. Cuando una persona arrastra un objeto, en el objeto actúa la fuerza de la persona y la fuerza de rozamiento en sentido contrario al movimiento. El trabajo neto es igual al trabajo realizado por la persona menos del trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Es decir, que el trabajo neto va a ser igual al trabajo realizado por la persona menos el trabajo de la fuerza de rozamiento.
El trabajo realizado sobre un resorte está dado por el trabajo es igual a un medio por la constante elástica del resorte y por la distancia o longitud al cuadrado. En este caso lo llamaremos alargamiento. Como ya pudimos observar un poco de las generalidades del trabajo realizado por una fuerza, ahora vamos a centrarnos en dos temas fundamentales para comprender este tema, que es el trabajo realizado por una fuerza constante y por una fuerza variable. El trabajo realizado por una fuerza constante se la define como el producto entre la fuerza en análisis que actúa sobre la partícula en el mismo sentido del objeto en estudio. Con esto queremos decir que cuando se le aplica una fuerza a un objeto que estamos analizando, este se va a desplazar desde un punto A hacia un punto B dentro de una distancia definida. Debemos de tomar en cuenta que dentro del trabajo realizado por una fuerza constante no va a cambiar ni la magnitud, ni el ángulo, ni la posición que nuestro cuerpo tenga. Al igual debemos de tomar en cuenta que para producir un trabajo en una fuerza constante, nuestra fuerza no debe oponerse a nuestro movimiento, ya que si se opone estaríamos produciendo un trabajo negativo. Trabajo realizado por una fuerza variable. El trabajo realizado por una fuerza variable es aquella en la cual su fuerza tiende a cambiar, ya sea su magnitud, ángulo o posición, provocando una fuerza distinta al inicial. Podemos ver que obviamente la fuerza variable va a ser distinta a una fuerza constante, ya que en esta vamos a poder notar que su magnitud, ángulo y fuerza van a cambiar. Un claro ejemplo de este fenómeno de el trabajo realizado por una fuerza variable podríamos decir que es la ley de Hooke, que la aplicamos dentro de los resortes. Aquí podemos ver que tenemos tres sistemas, uno sin deformar, primero uno sin deformar, uno deformado en X1, que aquí debemos de hacer hincapié que X se lo puede conocer como longitud o como elongación en algunos libros y algunos autores también lo señalan así como longitud o como elongación y otros como deformación. Lo más común es deformación. Entonces podemos notar que en el sistema 2 vamos a deformar a nuestro resorte en una posición X1 gracias a una fuerza 1. Podemos notar que de nuestro punto de inicio vamos a tener un punto final 3. Y nos damos cuenta que no deja de deformarse en el resorte 2, sino en el resorte 3. Entonces, para que se deforme nuestro resorte 3, vamos a decir que se va a deformar en una longitud 2 o en una deformación X2 gracias a una fuerza 2. Entonces, aquí podemos ver lo que dijimos. Va a cambiar la magnitud, que es respecto a nuestras fuerzas. Va a incrementar de una fuerza F1 a una fuerza F2 para tener dos deformaciones. Y también la posición, ya que vamos a comenzar en un punto inicial y vamos a terminar en un punto final que nosotros lo determinamos como 3F o posición 3 final. Como ya pudimos ver los conceptos y generalidades del trabajo realizado por una fuerza, ahora nos vamos a centrar a realizar ejercicios. El primer reactivo
propuesto es: un bloque se mueve hacia arriba con un plano inclinado que tiene 30 grados de inclinación con respecto al horizontal. La fuerza F o fuerza 1 es horizontal y de magnitud igual a 40 newtons. La fuerza 2 es normal al plano y de magnitud 20 newtons. La fuerza 3 es paralela al plano y de magnitud igual a 30 newtons. Nos pide el ejercicio determinar el trabajo realizado por cada fuerza y determinar el trabajo neto o total de todos los trabajos realizados por cada una de las fuerzas. Ahora, lo primero que debemos determinar son los datos que nos da el problema, podría decirse los datos genéricos. Seguido de eso vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre como se los voy a presentar a continuación. El diagrama de cuerpo libre nos va a permitir saber dónde se encuentran nuestras fuerzas y cómo interactúa con nuestro sistema. Aquí nos damos cuenta que la fuerza 2 nos dice que va a ser una normal. Recordemos que la normal con nuestra horizontal va a formar siempre 90 grados. Entonces, tomando en cuenta eso, lo vamos a dibujar para arriba, desde el centro del sistema de nuestro cuerpo en análisis para arriba. La fuerza número 2. La fuerza número 1 nos dice que es horizontal, pero debemos de tomar en cuenta los 30 grados de inclinación que nos dan para poderlo graficar, ya que va a estar relacionado con esos 30 grados iniciales nuestra fuerza número 1. Nuestra fuerza número 3 no va a formar ningún ángulo con nuestra horizontal, ya que nos dice que es paralela a nuestra horizontal, como estoy mostrando en este momento. Entonces quedaría graficado de la siguiente manera. En este punto se encuentra nuestra fuerza 3. Debemos de definir el punto inicial, que es del punto A, y el punto final, que es del punto B, ya que de un punto inicial a un punto final vamos a recorrer 0.08 metros. ¿Pero por qué recorremos 0.08 metros? Porque primero debemos de hacer la transformación de unidades. Recordemos que vamos a trabajar en este tipo de ejercicios con el sistema MKS. Entonces, tomemos en cuenta que 100 centímetros va a ser 1 metro. Entonces, efectuando esta operación para desaparecer los centímetros, nos va a quedar 0.08 metros. Si le damos un poquito atrás a este video, vamos a observar que dejé una tabla con fórmulas para las operaciones de trabajo con una fuerza constante y con una fuerza variable. En esta ocasión vamos a utilizar la siguiente fórmula. El trabajo realizado por una fuerza es igual a la fuerza por la longitud o el desplazamiento de un punto A a un punto B y por el coseno del ángulo formado entre la fuerza y la horizontal. Los ángulos formados entre la fuerza y la horizontal se encuentran en el diagrama de cuerpo libre, que lo tenemos en la parte derecha para facilitarnos la comprensión y hacerlo más rápido y ser un poco más ágiles. La fuerza número 1 nos dice que es 40 newtons por 0.08 y por el coseno de 1 que nos va a dar 30, recordemos. Y el resultado de este va a ser 2.771 joules. Un joule, recordemos que es newton por metro. Por eso nos da el trabajo en joules. Ahora, debemos de tomar en cuenta que el coseno de 90 grados va a ser siempre 0 y el coseno de 0 va a ser siempre a 1. Entonces, tomando en cuenta esto, como nos dice que nuestra fuerza 2 es una normal, va a formar 90 grados con nuestra horizontal. Y nuestra fuerza 2 va a ser 20 newtons. Tomando todo esto en cuenta y también que el coseno de 90 va a ser igual a 0, nos va a dar un sistema o un trabajo en la fuerza 2 de 0 joules. Nos va a dar un trabajo de 0 joules. Recordemos que para nuestra fuerza 3 simplemente vamos a multiplicar la fuerza por la longitud o la distancia que recorrió de un punto A a un punto B. ¿Por qué?
porque nuestra fuerza número 3 no va a formar un ángulo con nuestra horizontal, ya que es paralela, como nos dice el ejercicio y como indicamos en nuestra pizarra electrónica. Entonces, tomando en cuenta esto y tomando en cuenta que nos da 30 newtons por 0.08, que no va a cambiar nuestra longitud, porque simplemente va a mantenerse en el rango de una distancia de un punto A a un punto B y no va a cambiar, va a darnos como resultado del trabajo obtenido por la fuerza 3, 2.4 joules. Tomemos en cuenta que para el trabajo neto o trabajo total debemos de sumar todas las cantidades de los trabajos de las tres fuerzas, las cuales nos van a dar 5.71. Vamos a poder percibir una simulación de la ley de Hooke. Vamos a ponerle 50 gramos a un resorte. Vemos que en una posición 1 nuestro resorte está sin deformar y en una posición 2 se va a deformar con 50 gramos. Podemos ver que nuestro resorte va a comenzar en una posición inicial y va a terminar en una posición final gracias al peso o a la fuerza que ejerce nuestro objeto de 50 gramos.